Gran reinicio. ¿Fin del proyecto o suspensión temporal? Esto es Realpolitik Room. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a otra edición de Realpolitik Room, donde vamos a seguir con el tema que hemos comenzado a tocar semanas pasadas, capítulos pasados, episodios pasados en Realpolitik Room, y para ello cuento con la presencia del presidente de la consultora ECAI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Realpolitik Room. ¿Cómo estás? Hola Javier, pues estupendamente, como siempre, pues encantado de colaborar contigo. Y con Muchísimas Realpolitik. gracias. Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, hablábamos de ese trabajo, ¿no?, que ha hecho la consultora ECAI Center acerca precisamente del gran reinicio del neoliberalismo al corporativismo y los últimos sucesos que se desataron, no los últimos, pero los sucesos que se han desatado en los últimos meses o en el último año, digamos que han interferido por ahí en las intenciones que ha habido desde el Foro Económico Mundial, por ejemplo, o la Agenda 2030, que tienen sus puntos de contacto, Adrián. Y llegamos a una etapa, ¿no?, de tu trabajo, de CAI Center, en el que se habla de un triple acoso contra el gran reinicio, ¿no? Y lo que se menciona es ataque geopolítico, Rusia y China, ataque conservador, el trumpismo, y además enormes pérdidas del grupo BlackRock. ¿Cómo puedes explicarnos todo esto, Adrián? Sí, vamos a ver. En principio, para centrar el tema para nuestros oyentes, estamos hablando del Gran Reinicio como un proyecto puesto en marcha por el Foro Económico Mundial, que al final es una organización que representa a las grandes multinacionales occidentales, cerca de 1.000 multinacionales, prácticamente todas, ¿no? Entonces, es un proyecto que por eso tiene una relevancia impresionante en ese sentido. Bueno, vamos a ver. Lo que ocurre es que una vez que este proyecto se pone en marcha en primavera del año 2020, hay distintas fuerzas que empiezan a actuar en contra del mismo. Una de ellas es, desde el punto de vista del propio Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos, de elementos conservadores alrededor de lo que se ha llamado el trumpismo. Algunos hablan de que la industria nacional, frente a las multinacionales que están apoyando el proyecto de globalizador del gran reinicio, etcétera, ¿no? Pero estas fuerzas han ido cogiendo un peso importante en los distintos estados durante estos últimos 2 años y han, de alguna forma, han asentado su posición en contra de ese proyecto del gran reinicio y en contra de las entidades que los han impulsado. ¿Qué entidades? Pues están apuntando fundamentalmente a las grandes gestoras de activos o gestoras de fondos de inversión, que recordemos que son, como BlackRock y Vanguard, son estas entidades que gestionan inversiones y controlan entre un 5 y un 10% de prácticamente todas las multinacionales occidentales, ¿no? Esto ha cambiado sustancialmente la estructura del capitalismo occidental, que antes analizábamos por sectores. Las grandes corporaciones tenían intereses sectoriales claramente diferenciados, mientras que ahora detrás de los distintos sectores están estos grandes gestores de fondos de inversión con esas participaciones minoritarias pero con gran influencia y que son fundamentalmente estadounidenses, y los dos mayores son BlackRock y Vanguard. Pues estas no solo organizaciones, sino instituciones políticas estadounidenses han estado haciendo investigaciones y tomando decisiones apuntando hacia BlackRock y Vanguard con respecto a su apoyo al proyecto de Gran Reinicio y relacionado con el proyecto de desarrollo sostenible, ¿no? Que recordemos que era, digamos, de alguna forma el paraguas a través del cual se
se protege desde el punto de vista de imagen este proyecto de las grandes multinacionales, relacionándolo también o utilizando la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, ¿no? Bueno, el ataque desde el punto de vista de este movimiento conservador en Estados Unidos, desde el trumpismo conservador, se ha basado en que BlackRock y Vanguard no estaban utilizando para sus inversiones argumentos técnicos o no solo argumentos técnicos, sino que estaban utilizando argumentos, vamos a decir, político-ideológicos. Y en concreto que estaban impulsando el que las multinacionales, ya no en función de sus resultados, sino en función de razones ideológicas, apoyasen este proyecto del gran reinicio dentro de ese paraguas de la sostenibilidad, etcétera. Bueno, esto ha supuesto una presión muy importante sobre BlackRock y Vanguard, que además han tenido, por otras razones, han tenido como consecuencia de la evolución de la bolsa y de los mercados financieros este año, han tenido pérdidas financieras muy, muy importantes, ¿no? Es decir, esto ha generado que tengan estas entidades una presión exterior e interior muy importante. Y esto se ha añadido que a partir del estallido bélico en Ucrania, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado de forma radical. Lo que pensábamos que iba a ser un mundo multipolar, de pronto se ha convertido en un mundo dividido en dos, como consecuencia de forma directa de los posicionamientos de unos y otros países con respecto a las sanciones contra Rusia. Esto, de hecho, ha configurado o está configurando un nuevo telón de acero que rodea fundamentalmente Occidente y en esta ocasión creado por el propio Occidente para protegerse a sí mismo del resto del mundo, ¿no? Bien, esto ha creado un contexto en el que, si nos damos cuenta, ya 2 semanas después del estallido bélico en Ucrania, ya desde BlackRock, por un lado, esta gestora de activos, y por el otro lado, desde el punto de vista del Foro Económico Mundial, el protagonista del gran reinicio, ya se dice, lanzan mensajes diciendo, ojo, nuestro proyecto globalizador ha terminado. Utilizan ese tipo de términos. Ahora, la prioridad es hacer frente al desafío de China y de Rusia. Lo dicen así, utilizando esas palabras con claridad. Entonces, tenemos de esta forma una triple confluencia de factores que han presionado al proyecto Gran Reinicio. Por un lado, la amenaza geopolítica de China y Rusia. Por otro lado, la reacción del trumpismo, del conservadurismo trumpista, digamos, fundamentalmente en Estados Unidos. Y, por otro lado, las pérdidas que BlackRock y Vanguard están manteniendo en los mercados financieros. Esto ha generado, durante estas distintas presiones, han generado movimientos muy importantes, continuados durante estos meses, ¿no? Un primer movimiento ha sido en el propio foro de Davos, en el Foro Económico Mundial. A partir de febrero del 2022, ya la palabra gran reinicio desaparece de las reuniones del Foro Económico Mundial. Se sigue hablando de proyectos concretos, pero ese concepto de un proyecto totalizador que va a sustituir al neoliberalismo, poniéndole nombre, etcétera, desaparece. Y esto es en sí mismo muy importante y muy revelador. Una de las manifestaciones más claras se han producido a fines del año 2022, donde BlackRock y Vanguard, como consecuencia de estas presiones que estaban sufriendo tanto externas, como internas desde sus propios accionistas, han hecho declaraciones tremendamente sorprendentes diciendo que a partir de ahora en sus inversiones van a renunciar a los objetivos de desarrollo sostenible, a los objetivos de sostenibilidad que estaban dando cobertura a estos proyectos como el Gran Reinicio, ¿no? Claro, esto significa vamos a guiarnos exclusivamente por objetivos financieros y no por objetivos ideológicos como eran los que se enmarcaban en este proyecto, ¿no? Claro, esto es tremendamente importante. Vamos ahora a ver realmente qué es lo que sucede. Si nos enfrentamos a una cuestión temporal, es decir, a una retirada temporal de este proyecto totalizador de un nuevo modelo económico, etcétera, o ante una mera retirada temporal, coyuntural, táctica por parte de las grandes corporaciones, ¿no? En principio es un movimiento racional e inteligente por su parte, ¿no? En el que pueden haber pensado probablemente que tienen demasiados frentes abiertos y que ahora una vez que han dicho que la prioridad a partir de febrero del año pasado
su prioridad es el enfrentamiento con China y con Rusia, al mismo tiempo vamos a ver si no se nos abre otro frente interno con nuestra población o con esos sectores conservadores de Estados Unidos, por ejemplo. Adrián, has hablado de un mundo partido en dos. ¿Cuál de estos dos mundos que mencionas, Adrián, no? Que por un lado sabemos bien están allí Estados Unidos y Unión Europea, más aliados como Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, y el resto del mundo, ¿no? ¿Cuál de estos dos pesa más y por qué? Bueno, lo primero que hay que decir es que estos dos mundos todavía no están del todo definidos. Evidentemente, lo que se ha desatado con esa división es una lucha casi, hay muchos que están diciendo que de hecho ya estamos en una guerra mundial y es posible que se pueda interpretar así, ¿no? Pero se ha desatado una lucha, vamos a decir, sin cuartel, sobre todo con respecto a esos países que están indecisos o que pueden decantarse hacia uno u otro de los dos bandos, ¿no? Lo que sí está claro es que, primero, a partir de la decisión de poner en marcha las sanciones contra Rusia y las posiciones al respecto de los distintos países, la gran sorpresa inicial de los primeros meses ha sido que muchos más países de los esperados, sobre todo en el ámbito de los países en desarrollo, se estaban decantando a favor del bloque de los países emergentes. Ha habido toda una corriente de países que o han solicitado formalmente su adhesión a los BRICS o han manifestado su voluntad de solicitar esa adhesión a los BRICS o a la organización de Shanghái, que agrupa también a los países emergentes, o en la práctica se han ido alineando crecientemente con ese bloque emergente liderado por China y por Rusia, ¿no? Esa ha sido la gran sorpresa, pero bueno, con matices, porque ahora vemos, por ejemplo, cómo hay una guerra desatada en la que está avanzando posiciones claramente, por ejemplo, en África, el bloque emergente, mientras que en Latinoamérica da la sensación de que hay un cierto reflujo por parte de Estados Unidos intentando recuperar posiciones perdidas en los últimos años, ¿no? Con lo cual, bueno, son todavía situaciones inestables, pero sí podemos dar algunas pinceladas a la hora de definir el posicionamiento de cada uno de los dos bloques, ¿no? Con respecto al bloque occidental, sí tenemos que decir, y esto sí es algo preocupante para nosotros, es que, claro, en el momento, si ese telón de acero que se está estableciendo se confirma y se lleva a término, nos encontramos con un entorno, por una sobreindustrializado. Es decir, estamos hablando de Estados Unidos, de Europa, de Japón, son todos ellos países sobreindustrializados que no van a tener a quién vender sus productos si ese telón de acero se confirma, ¿no? Por eso también, en parte, Adrián, si me permites, es esta desindustrialización que ha de algún modo programado Estados Unidos de Europa y sobre todo de Alemania, ¿no? Esa es una de las hipótesis, claro, suena muy fuerte, ¿no? La verdad es que suena muy fuerte y estas cosas pues siempre hay que tratarlas hasta tener total seguridad de cuáles han sido las razones a la hora de valorar las intenciones, pues hay que tratarlos con una cierta prudencia, pero es cierto que de esto se está hablando mucho en concreto en Alemania, ¿no? De que efectivamente es muy posible que a raíz de esta división del mundo en dos, la interpretación que se sigue haciendo es que ese mundo occidental por sí solo es insostenible en los niveles de industrialización actuales. Luego para que esto sea sostenible, hay que proceder a una desindustrialización al menos parcial de Europa y sobre todo de Alemania. Y como la verdad es que los pasos que se están dando este año apuntan de forma continuada en esa dirección, pues el que se alimente una sospecha de que esto es algo intencionado, pues no es nada extraño, desde luego. Entonces tenemos ese factor de debilidad. Un segundo factor de debilidad es la dependencia del bloque occidental con respecto a materias primas y fuentes energéticas de otros países. Y evidentemente, claro, el tercero, pero ya es un factor continuo del tiempo, es el sobreendeudamiento de estos países, ¿no? El que han estado asentados ya hasta ahora en un modelo económico en el que se mantenían solo gracias a un constante incremento del endeudamiento. Bueno, ahora van a tener todos estos problemas acumulados. Para responder a todos estos problemas, las élites corporativas están planteando un salto hacia un nuevo modelo de capitalismo, hacia un corporativismo, vamos a decir,
ahora dicen que este modelo lo dejan en el cajón, al menos temporalmente. Vamos a ver qué estrategias se diseñan en el propio Occidente para hacer frente a corto plazo a este modelo, porque teniendo en cuenta el contexto general, parece claro que su prioridad es la prioridad geoestratégica, geopolítica, de neutralizar a China y Rusia bélicamente, de ser posible, y resolver, digamos, estos retos económicos a muy corto plazo, independientemente de que el modelo de futuro que diseñen sea uno u otro. Adrián, y si seguimos mirando justamente, ¿no? Tu trabajo nos encontramos con esto, ¿no? Que de algún modo has ido mencionándolo, pero que aquí lo presentamos más visualmente, ¿no? China y Rusia como líderes de una revolución global anticorporativa, China líder del frente económico y Rusia líder del frente militar y político. ¿Esto cómo se puede desarrollar? Sí, digamos, es una interpretación, yo creo que se está asentando cada vez más claramente, yo diría en general en el mundo, ¿no? En el mundo occidental, en el mundo emergente, en el ámbito académico en general, ¿no? Vamos a ver, esto no era tan claro, vamos a decir, hace 20 años. Ya a fines de los años 90 y antes de disponer de una fotografía como esta tan clara, ya desde Estados Unidos, también Gran Bretaña, los think tanks relacionados con el Pentágono, con el gobierno, apuntaban a que China y Rusia eran sus grandes retos para el siglo XXI, ya que el primer objetivo para asegurar que Estados Unidos seguía controlando el mundo en el siglo XXI era neutralizar a China y Rusia, ¿no? Ya entonces lo hicieron así, y diseñaron toda una serie de actuaciones, sobre todo contra el mundo musulmán, etcétera, para en última instancia apuntar a China y Rusia. Por lo tanto, ya desde entonces vienen esas estrategias. Pero durante estas 2 décadas nos hemos encontrado con 2 procesos, tanto en Rusia como en China, que han dado un cariz especial a esa oposición entre China y Rusia por un lado y Occidente por el otro, ¿no? Por un lado, en Rusia, lo que se llamó, digamos, la revolución Putin, que no era solo Putin, evidentemente, ¿no? Pero que a partir de la llegada de Putin al gobierno, se produce una reacción frente a lo que habían sido los años 90, unos años 90 en los que Rusia había estado controlada por los grandes multimillonarios, oligarcas, que a su vez controlaban el poder político. Y claro, la revolución Putin precisamente se basa en echar del poder a estos oligarcas y controlar su actividad, en parte de forma directa, en parte a través de tomas de control público de empresas estratégicas, de nacionalizaciones, renacionalización, vamos a decir, del sector financiero. Es muy ilustrativo, por ejemplo, lo que ha pasado con el sector financiero, con el sector bancario en Rusia, que de un 100% público con la Unión Soviética, durante la época de Yeltsin, en los años 90, en la que las grandes corporaciones occidentales también se hacen con el control de Rusia, ese 100% baja al 30% y a partir de la revolución Putin empieza a subir hasta ahora está alrededor de un 70-75% de control público del sector bancario, algo que es esencial en el control de la economía, pero que nos revela también el carácter, vamos a decir, anticorporativo de lo que han sido los movimientos que se han producido en Rusia en los últimos 20 años. Entonces, nos encontramos con una Rusia que ha hecho frente a las grandes corporaciones occidentales, por un lado, quitando del poder dentro de Rusia a las grandes corporaciones, y por otro lado, en el ámbito geopolítico, destruyendo la estrategia de Estados Unidos en Oriente Medio a raíz de la intervención en Siria, fundamentalmente. Luego esto han seguido las intervenciones en otros países, como en África fundamentalmente, la que todavía ahora se está echando a las potencias neocoloniales occidentales, a Francia en particular, de distintos países de África, con lo cual el posicionamiento anticorporativo de Rusia ha sido cada vez más claro durante estos 20 años. Pero es que en China, partiendo de otros posicionamientos, ha sucedido algo similar. Hay que recordar que China, aun estando controlada por el Partido Comunista, el desarrollo de los últimos 40 años se ha asentado en buena parte, por un lado, en una muy buena gestión interna, claro, pero también en un acuerdo estratégico
con las grandes corporaciones occidentales a partir de los principios de los años 70. Recordemos que estamos hablando del inicio del neoliberalismo en Occidente, unas grandes corporaciones que necesitan beneficios a toda costa, y se llega a un acuerdo, acordémonos de las visitas a China de Kissinger y de Nixon, ¿no? A partir de ese momento se establece un marco en el cual las multinacionales apuestan por invertir masivamente en China y China, gracias a esto, apalanca una industrialización acelerada y las multinacionales consiguen nuevos mercados y mano de obra barata. Esto ha sido muy bueno para las multinacionales, muy malo para Estados Unidos y para Europa, porque ha desindustrializado masivamente nuestras economías, y ya digo, muy bueno para China, por supuesto, ¿no? Pero esta simbiosis entre Partido Comunista Chino y grandes corporaciones se empieza a romper, cuestionar a partir del año 2012 con la llegada de Xi Jinping al poder. Y entonces se abre de forma progresiva una lucha entre, vamos a decir, el grupo de partidarios de Xi Jinping, partidarios de restringir el poder y controlar el poder de las corporaciones en China, tanto las chinas como las extranjeras, y digamos, los grupos más cercanos a los anteriores líderes, que eran partidarios de mantener ese tipo de relaciones estructurales. El grupo de Xi Jinping va cogiendo progresivamente cada vez más poder, las corporaciones occidentales son cada vez más controladas y más enfrentadas tanto dentro de China como en el exterior. Xi Jinping este año ya ha revalidado clarísimamente de forma definitiva su hegemonía dentro de esa lucha de poderes, con lo cual recordemos que algunos titulares de prensa del año pasado en los que, por un lado, creo que era el propio George Soros, hizo unas declaraciones con unos titulares en los que decía que nuestro enemigo no es China, sino la China de Xi Jinping, ¿no? Y esto quiere decir mucho, ¿no? Pero, en definitiva, de forma progresiva, China y Rusia no solo se han convertido en la cabecera, digamos, de antioccidental, del frente antioccidental de los países emergentes y de los países en desarrollo, sino de una cabecera, vamos a decir, de un enfrentamiento anticorporativo, ¿eh? Con un modelo de sociedad diferente en el que las corporaciones, en lugar de mandar sobre la sociedad, pues tienen una capacidad de actuación y un poder restringido. Adrián, muchísimas gracias por tu presencia hoy en Realpolitik Room, y si te parece, ya te comprometo para hablar en nuestra próxima edición sobre algo que también está en tu trabajo, ¿no? Y que de algún modo lo concluye, lo culmina, ¿no? Y que habla sobre posibles escenarios de conflicto geopolítico. Así que nuevamente te agradezco tu presencia hoy en el canal, Adrián. Estupendo, Javier. Pues quedamos cuando quieras. Ya sabes que yo estoy encantado de colaborar contigo.